Bienvenidos hermanos y amigos a Mesa Redonda Navidad versus Natividad. Es un gusto compartir este espacio con ustedes y con mis apreciados colegas aquí presentes, Sara, David, María y Juan. Afuera, el mundo ya está inmerso en un torbellino de luces, compras y villancicos pegajosos, un ruido que a veces parece ensordecer el verdadero mensaje. Queremos tomarnos este tiempo, con la Biblia en la mano, para ir más allá del oropel y reflexionar juntos sobre qué celebramos realmente, si la tradición popular o el nacimiento del Salvador. Hablemos con libertad, sin juicios, buscando edificar. Adelante. Hola a todos. Es un placer estar aquí compartiendo este espacio para, si me permiten, arrojar un poco de luz sobre el origen de muchas de estas tradiciones que hoy inundan el mes de diciembre. Antes de adentrarnos en la discusión bíblica, me gustaría comentar un hecho muy interesante sobre esta época del año. Históricamente, diciembre, particularmente en el hemisferio norte, siempre ha sido un momento de gran significado, mucho antes de la era cristiana. Era la época de las celebraciones paganas más importantes, como las Saturnales en la antigua Roma y el Victus, en honor al Sol invicto, que marcaban el fin del invierno y el renacimiento de la luz. Estas fiestas se caracterizaban por la alegría, los regalos y los banquetes, elementos que, de forma curiosa, aún perduran en la celebración actual. ¿Qué piensan, David? Buenas noches. Bueno, Sara ya puso el dedo en la llaga, ¿no? Es difícil ignorar que, si uno investiga un poco, el famoso espíritu navideño parece tener más que ver con las Saturnales romanas y el culto al sol invicto que con el pesebre de Belén. Tantas luces, tanto derroche, tanto arbolito. A veces me pregunto si realmente estamos celebrando el nacimiento del Salvador o simplemente hemos cristianizado una fiesta pagana para vender más. Me resulta cuanto menos incómodo. ¿Qué piensas, María? ¡Ay, no! Pero David y Sara, yo no lo veo así para nada. O sea, entiendo lo que dicen sobre el origen y el comercio, ¿verdad? Pero para mí la Navidad trasciende eso. Es el momento del año en que más siento la presencia de Dios, no solo por el nacimiento de Jesús, que es el centro, sino por el ambiente de amor, de unión familiar. Es como que la gente se reblandece, busca la paz, se comparten cosas lindas, y eso me hace sentir que el amor de Dios se manifiesta muy fuerte en esta época. ¿Qué piensan? Es complicado, María. Yo entiendo esa parte que dices del amor, pero yo veo algo muy diferente en las calles, ¿sabes? O sea, veo mucha falsedad, mucha obligación de gastar, de comprar regalos que la gente ni siquiera quiere con dinero que no tiene. Es como una gran hipocresía que envuelve todo el supuesto espíritu. A mí me cuesta mucho ver ese amor real en medio de tanto ruido y de tanta superficialidad. No sé, ¿sabes? Siento que estamos dejando de lado lo importante por estas tradiciones tan enfocadas en el consumismo. ¿Tú qué piensas sobre esto, Samuel? Gracias, Juan, por esa perspectiva tan honesta. Y la verdad es que entiendo muy bien esa frustración que mencionas, ese contraste tan fuerte entre lo que se predica y lo que a veces se vive en la calle, ese ruido que David y Sara también señalaban. Es fácil caer en la trampa del consumismo y sentir que lo importante se diluye. Sin embargo, me pregunto, y les lanzo esta pregunta a todos, ¿el problema es realmente la fecha o es la actitud con la que abrazamos esta temporada? Es decir, si el mundo hace ruido, ¿no podemos nosotros, como creyentes, intencionalmente elegir centrar nuestros corazones en el verdadero motivo, en el milagro del nacimiento? Quizás el desafío no sea cancelar la celebración, sino rescatar su esencia en medio del bullicio. ¿Qué piensas tú, Sara? Vaya, qué interesante, Samuel. Lo que dices sobre el rescatar la esencia en medio del bullicio me parece muy atinado. Pero, a ver, permítanme aterrizar esto un poquito en datos, si les parece.
Yo, como historiadora, he estado mirando el documento Estudio Navidad Natividad y encuentro cosas muy interesantes. Nos dice que, de entrada, no hay una ordenanza explícita en la Biblia para celebrar el nacimiento de Jesús. De hecho, se habla más de la muerte como una ordenanza, la Santa Cena, el recordar su sacrificio, y pues, bueno, esto nos lleva a pensar pues que la fecha exacta no es tan importante como el hecho en sí, o sea, que Cristo vino al mundo, que se encarnó. Y pues esto, a ver, yo no creo que deba ser un motivo de división entre pues los que celebramos y los que no celebran, sino más bien pues una oportunidad para reflexionar sobre el verdadero milagro de la encarnación, ¿no, David? Gracias, Sara. Y qué bueno que mencionas ese documento. Precisamente lo he estado leyendo y, a ver, creo que hay un punto clave que a veces no tomamos tan en cuenta. El documento mismo dice que no hay una ordenanza explícita en la Biblia para celebrar el nacimiento. De hecho, se habla más de la muerte y la resurrección como mandatos de recordación. Entonces, si Dios quiso que recordáramos su sacrificio, nos dio la Santa Cena. Pero para el nacimiento hay un silencio bíblico. Me parece curioso, ¿no? Que nos basemos tanto en una fecha que, históricamente, tiene más arraigo en tradiciones paganas que en la palabra de Dios. No quiero ser legalista, pero creo que debemos preguntarnos seriamente si el enfoque de nuestra alegría está en lo externo, en el ruido que mencionaba Juan, o en realmente el hecho de la encarnación, que podemos recordar todos los días del año, sin necesidad de una fecha marcada por la tradición. ¿Qué me dices, María? Ay, David, no sé, es que yo creo que a veces pecamos como de ser muy, no sé, estrictos, ¿no? Demasiado religiosos. O sea, entiendo lo que dicen sobre las celebraciones paganas y todo eso, ¿verdad? Pero en el fondo, ¿qué importa si fue el 25 de diciembre o en otra fecha? Lo importante es el hecho en sí, el nacimiento de Jesús, que vino a este mundo a salvarnos. Y si la gente encuentra consuelo y alegría en celebrarlo en esta fecha, pues ¿qué tiene de malo? O sea, Dios mira el corazón, no el calendario. O sea, eso es lo que yo pienso. ¿Qué piensas, Juan? Pues a ver, María, entiendo esa parte que dices de que Dios mira el corazón, ¿no? Pero ¿realmente crees que el corazón está en el lugar correcto cuando la gente se endeuda para comprar regalos que ni siquiera van a usarse? ¿O cuando vamos a un centro comercial y vemos ese derroche, esa superficialidad? Yo sinceramente dudo que Jesús se sintiera feliz con eso, ¿sabes? Creo que el problema no es la fecha en sí, como bien decía David, sino en lo que hemos convertido esa fecha. ¿Qué piensas tú, Samuel? Claro que sí. Gracias por el espacio. Juan, entiendo perfectamente lo que señalas sobre la superficialidad y el consumismo. Es un hecho, y la Biblia misma nos advierte sobre el peligro de que las tradiciones humanas terminen ahogando el verdadero significado de la fe. Jesús mismo reprendió a los fariseos por poner la ley de los hombres por encima de la voluntad de Dios. Pero, miren, hay un punto interesante en la Biblia que nos da libertad en esto. En 1 Corintios 11, cuando Jesús instituye la Santa Cena, nos dice, «Haced esto en memoria de mí». Es decir, el enfoque no está en la fecha exacta, sino en el memorial, en recordar su sacrificio. Si para una ordenanza tan sagrada como la Santa Cena, Jesús no nos dio una fecha rígida, ¿por qué deberíamos imponérnosla para el nacimiento? Creo que el punto no es debatir si fue el 25 o no, sino aprovechar este tiempo para recordar el milagro de la encarnación con un corazón agradecido, sin dejar de lado el dolor que produce el consumismo. ¿Qué piensas tú, Sara? Es muy interesante, Samuel, lo que mencionas sobre la flexibilidad de las fechas. Y creo que históricamente esto también tiene sentido. O sea, si consultamos el estudio Navidad-Natividad, vemos que, en efecto,
no hay una certeza histórica sobre la fecha exacta del nacimiento de Jesús, y más bien la elección del 25 de diciembre parece provenir de la integración de festividades paganas que ya existían. Pero, a ver, esto nos lleva a una pregunta relevante, ¿no? ¿La exactitud histórica es el único criterio? Porque, por ejemplo, en otras festividades cristianas, la fecha tampoco siempre es 100% históricamente comprobada, pero siguen siendo momentos de reflexión y de comunión muy importantes para muchas personas. Creo que el punto es, ¿qué estamos intencionando al celebrar? ¿Es el consumismo o es realmente recordar el milagro de la encarnación? ¿Qué piensas, David? A ver, Sara, yo entiendo esa búsqueda histórica, ¿no? De dónde vienen las cosas, si la fecha es la correcta y el documento lo deja claro. No hay una ordenanza explícita. Pero a mí me preocupa un poco esa necesidad de validar teológicamente una simple tradición humana. A ver, si la Biblia no lo manda, y si viene de otro lado, ¿por qué el afán de querer cristianizarlo y decir, no, es que lo hacemos por la encarnación? Es como querer justificar una práctica que en su origen no lo era. ¿No sientes que eso, de alguna manera, inventa cultos que la Biblia no nos dio? O sea, ¿dónde termina la libertad y empieza la idolatría de algo que no está en la Escritura? ¿Qué piensas, María? Ay, sí, perdón. No, solo quería agregar que, pensemos en esto, ¿no? Si celebramos a mamá en cualquier día o lo que sea, ¿por qué no podemos usar esta fecha, aunque tenga otro origen, para recordar a Jesús? Al final, ¿no es Dios el más importante? A ver, María, la analogía del Día de la Madre es interesante, ¿no? Pero a mi modo de ver, no es exactamente lo mismo, ¿sabes? El Día de la Madre, aunque también tiene su parte comercial, no está envuelto en esta maquinaria global de endeudamiento, de expectativas sociales desmedidas y de un derroche que, sinceramente, a mí me parece obsceno, ¿no? O sea, ¿realmente creemos que honramos a Jesús, cuya vida fue de austeridad y servicio, participando en un sistema que promueve la avaricia y la superficialidad? Es que no me cuadra, por mucho que la intención sea buena. La práctica, lo que vemos en la calle, desvirtúa por completo cualquier supuesta buena intención. ¿Qué piensas tú, Samuel? Gracias, Juan. Sigo tu punto. De verdad que sí. Es un contraste muy fuerte entre el Jesús de los Evangelios y el Jesús de las vitrinas comerciales de diciembre. Pero, a ver, si pensamos en una tercera vía, podríamos encontrar ese equilibrio entre no prohibir tajantemente y no caer en ese libertinaje consumista desenfrenado que tanto mencionas. Quizás la clave está en la conciencia individual. ¿Cómo cada uno elige celebrar? ¿Con qué intención? ¿Y poniendo su mirada en qué? Creo que ahí podríamos empezar a marcar la diferencia. Sara, tú que has mirado los datos, ¿crees que hay espacio para una conciencia crítica dentro de la celebración? Fíjate, Samuel, me gusta mucho esa pregunta que haces sobre la conciencia crítica dentro de la celebración. Y creo que históricamente es perfectamente posible. A ver, si nos vamos al documento estudio-navidad-natividad, vemos que, en efecto, la elección del 25 de diciembre no es bíblica en su origen, sino una integración de tradiciones paganas. Pero, a ver, esto nos lleva a la pregunta, ¿la exactitud histórica es el único criterio para celebrar algo que, en esencia, honra el nacimiento de Jesús? Yo creo que no. Si la gente ya está reunida y si el espíritu, aunque mezclado con consumismo, permite una oportunidad para reflexionar sobre la encarnación, ¿no es pragmático aprovecharlo? Creo que la conciencia crítica no tiene que llevarnos a la división, sino a una celebración más intencional, poniendo el enfoque en lo que realmente importa,
que es el nacimiento de Jesús. No sé, ¿tú qué piensas, David? ¿Crees que se puede resignificar una tradición sin perder su valor? Precisamente, María, y justo enlazando con lo que decía antes, ese punto que trajo Samuel sobre la Santa Cena, que no tiene una fecha específica, es algo que me da vueltas en la cabeza, te soy sincero. O sea, si Jesús mismo no puso un calendario estricto para algo tan fundamental como su muerte, ¿por qué nosotros deberíamos ser tan inflexibles con el nacimiento? Es un buen punto, ¿sabes? Me hace dudar un poco de mi postura tan rígida, pero sigo creyendo que la escritura debería ser nuestra única regla de fe y práctica. María, ¿qué piensas tú de esto? De la libertad versus la ordenanza bíblica. Sí, David. Eso que mencionaste de la Santa Cena me dejó pensando, ¿sabes? Es como si Dios nos diera esa libertad con algo tan central como recordar su muerte, ¿por qué nos complicamos tanto con la fecha del nacimiento? O sea, al final, lo que importa es celebrar que Él vino y la intención del corazón, no el calendario exacto. ¿Qué piensas tú, Juan, de esta libertad que parece darnos Dios? Pues a ver, María, entiendo esa parte que dices de que Dios da esa libertad, ¿no? O sea, pensando en lo de la Santa Cena y demás. Y entiendo que la intención en el fondo de muchos de los que celebran es buena, pero a mí me sigue costando trabajo desligar esa intención de la práctica que vemos. O sea, ¿realmente Dios ve esa pureza cuando ve el sobreendeudamiento, cuando ve el consumismo rampante? O sea, creo que la forma en que hoy se vive la Navidad es profundamente ajena a lo que Jesús representaba. Y sí, qué bueno que haya libertad y que no tengamos que estar peleados con la fecha, pero me preocupa más lo que esa fecha termina generando en el espíritu de la sociedad. ¿Qué opinas, Samuel? Qué buena pregunta, Juan. Creo que el enfoque va más allá de si la fecha es correcta o no. Y mira que lo que hemos discutido con Sara y David sobre la flexibilidad que vemos en la Biblia para ciertas ordenanzas me ha hecho reflexionar, porque si para la Santa Cena, que es algo tan sagrado, no hay una fecha rígida, ¿por qué tanto problema con celebrar el nacimiento con la intención de recordar el milagro? Pero, a ver, quiero preguntarles algo. Más allá de la fecha o de la intención personal, ¿cuál creen que es el propósito más profundo de celebrar la Navidad? Si es que lo tiene, más allá del consumismo o de la tradición. ¿Hay un objetivo espiritual que podamos rescatar? ¿Qué piensas, Sara? Fíjate, Samuel, esa pregunta es clave, ¿no? ¿Cuál es el propósito más profundo? Y creo que, volviendo un poco a la historia que mencionamos al principio, al consultar el estudio de Navidad-Natividad, vemos que la Iglesia en sus inicios no se centró tanto en la precisión cronológica, sino en la redención. O sea, si se eligió una fecha que ya era significativa para otras culturas, como el solsticio de invierno, fue para resignificarla, para llenarla de un contenido nuevo y, desde la perspectiva cristiana, superior, la encarnación de Dios. Entonces, el propósito profundo, más allá del consumo, creo yo, es precisamente ese: tomar un momento, aunque su origen histórico no sea el del día exacto, para recordar que Dios se hizo hombre. No sé, David, tú que has estado muy enfocado en la escritura, ¿crees que esa resignificación tiene cabida o es simplemente una invención humana? A ver, Sara, entiendo esa postura de querer resignificar, ¿no? De decir, bueno, ya que está la fecha, aprovechémosla. Pero a mí me sigue generando conflicto porque si el documento Estudio-Navidad-Natividad deja claro que el origen no es bíblico y que más bien se adoptó de tradiciones paganas, ¿hasta qué punto podemos nosotros, como creyentes, tomar algo que no nos fue dado en la Escritura e intentar ponerle una etiqueta cristiana? No sé, me parece un poco forzado. Ahora, tengo que admitir que lo que dijo Samuel hace un rato sobre la Santa Cena, que no tiene una fecha fija, me hizo pensar. O sea, si para algo tan central como recordar la muerte del Señor hay esa libertad, ¿por qué insistir tanto en la precisión del nacimiento?
es un buen punto, ¿sabes? Me hace dudar un poco de mi postura tan rígida, pero sigo creyendo que la escritura debería ser nuestra única regla de fe y práctica. María, ¿qué piensas tú de esto? De la libertad versus la ordenanza bíblica. Ay, David, fíjate que precisamente ese punto que mencionas de la Santa Cena me da muchísima paz, ¿sabes? Porque es como, si Dios nos da esa libertad, si no nos ata a una fecha específica para recordar algo tan importante como su sacrificio, ¿no será que también nos da esa libertad para celebrar su nacimiento, aunque el día exacto no esté en la Biblia? Yo creo que sí. Para mí, la Navidad, o como dice Samuel, la Natividad, es justo eso, una oportunidad para que Jesús nazca en el corazón de la gente. Ver la alegría, ver a las familias juntas, ver esa ilusión, eso es lo que yo quiero, que Jesús nazca en ellos. Y si esta fecha, que ya está marcada en el calendario, sirve para eso, para despertar ese espíritu, aunque se cuele el consumismo, yo creo que Dios lo ve con buenos ojos, si nuestra intención es recordarle a Él. Es como usar la plataforma, ¿sabes? No sé, es mi forma de verlo. A ver, María, yo entiendo tu punto de querer aprovechar la fecha, ¿no? Y esa idea de la libertad que mencionas con la Santa Cena, bueno, vale, tiene su lógica, ¿no? Pero a mí me sigue haciendo ruido el hecho de que, o sea, volviendo al documento, al estudio Navidad, por mucho que la intención de algunos sea buena, el origen de la fecha pues es el mismo y se adoptó precisamente para mezclarse con lo que no es de la fe cristiana. Entonces, ¿hasta qué punto podemos desligar la fiesta comercial, la del regalo, la del gasto, de la verdadera natividad que es la que no cuesta nada, la del nuevo nacimiento? Yo creo que la intención individual, por muy buena que sea, no puede cambiar el espíritu general de una celebración que está podrida de consumismo, la verdad. ¿Qué piensas, Samuel? Juan, entiendo perfectamente tu preocupación, de verdad que sí. Y es innegable que la Navidad, en su forma actual, se ha desvirtuado muchísimo hacia el consumismo y el materialismo. Creo que en eso estamos todos de acuerdo. Pero a ver, si nos elevamos un poquito por encima de la fecha y del comercio, si pensamos en la Natividad como el evento central de la historia, como la encarnación de Dios, ¿no podríamos ver esta época, este ruido, como una oportunidad, por difícil que sea? Es como si el mundo entero, a su manera, hiciera una pausa para, aunque sea de forma superficial, recordar que algo extraordinario pasó. Y ahí, en medio de ese ruido, es donde creo que nuestra voz, la de la fe, puede resonar con más fuerza. La Natividad no es solo un recuerdo histórico, es una realidad presente. Cristo puede nacer en cada corazón hoy. Quizás el enfoque no deba ser tanto en la fecha o en la forma, sino en el mensaje que transmitimos en medio de esa vorágine. Sara, tú que has estado analizando la historia, ¿crees que la Iglesia siempre ha tenido esta tensión entre lo secular y lo sagrado en estas celebraciones? Sí, fíjate, volviendo un poco a esto que mencionaba sobre la tensión histórica, es que, a ver, si miramos el documento, el estudio Navidad, vemos que la Iglesia, o sea, tuvo que tomar decisiones pragmáticas en un contexto donde el Imperio Romano, la cultura pagana, pues tenían un peso enorme. Entonces, claro, la pregunta es, ¿esa estrategia de resignificación fue una concesión necesaria o fue el principio de esta mezcla? Vaya, qué interesante la perspectiva de Sara, ¿no? De querer resignificar, pero a mí me sigue generando conflicto porque si el documento estudio Natividad deja claro que el origen no es bíblico y que más bien se adoptó de tradiciones paganas, ¿hasta qué punto podemos nosotros, como creyentes, tomar algo que no nos fue dado en la Escritura e intentar ponerle una etiqueta cristiana?
no sé, me parece un poco forzado. Ahora, tengo que admitir que lo que dijo Samuel hace un rato sobre la Santa Cena, que no tiene una fecha fija, me hizo pensar. O sea, si para algo tan central como recordar la muerte del Señor hay esa libertad, ¿por qué insistir tanto en la precisión del nacimiento? Es un buen punto, ¿sabes? Me hace dudar un poco de mi postura tan rígida, pero sigo creyendo que la escritura debería ser nuestra única regla de fe y práctica. María, ¿qué piensas tú de esto? De la libertad versus la ordenanza bíblica. Ay, David, pues fíjate que precisamente esa tensión histórica que menciona Sara y que tú traes a la mesa, a mí me hace pensar en cómo Dios es tan grande que incluso puede usar cosas que quizás en su origen no eran perfectas. O sea, si la iglesia en ese momento, según el estudio Navidad-Natividad, tomó la decisión de resignificar una fecha, de llenarla de un contenido tan trascendental como el nacimiento de Jesús, yo creo que la intención de fondo era buena, ¿sabes? Era celebrar ese milagro, era poner el foco en la natividad, aunque las formas, bueno, quizás se hayan mezclado. Y creo que hoy, aunque veamos todo este tema del consumismo que tanto nos preocupa, la esencia sigue ahí. O sea, la oportunidad de recordar que Jesús vino, que nació, que podemos tener esa esperanza. Yo me quedo con eso, con la intención del corazón de celebrar ese evento. ¿Qué piensas tú, Juan, de esto, de la intención más allá de la historia? A ver, yo entiendo perfectamente lo que dices, María y Samuel y Sara, esa parte de la intención, de la libertad para la Santa Cena. Vale, lo compro, en parte. Pero a mí me sigue resultando muy difícil desligar esa intención personal del peso que tiene el sistema. O sea, de la tradición comercial, de ese coso que nos venden y que si vamos al estudio el estudio Navidad-Natividad, pues viene cargado de otras influencias. Yo creo que a pesar de las buenas intenciones, la práctica masiva hoy en día tiende más a eclipsar la natividad que a exaltarla. O sea, hay una desconexión profunda entre el mensaje de Jesús y la forma en que se celebra. Pero sí, yo creo que podemos encontrar un punto de encuentro como para no quedarnos solo en la queja, ¿no? Y ese es el que mencionaba Samuel y Sara, el de rescatar la natividad como un evento espiritual profundo, que va más allá de una fecha o de una compra. Yo creo que el desafío está en menos compras y más Jesús. ¿Qué piensas tú, Samuel? Qué buena pregunta, Juan. Yo creo que al final, si vemos el tema más allá de la fecha y de la discusión de si las luces son paganas o no, como bien menciona el estudio de Navidad versus Natividad, el punto clave es la natividad, el nacimiento de Cristo. Y la pregunta es, ¿cómo rescatamos ese evento en medio del caos comercial? El estudio nos dice que la Iglesia siempre ha tenido que lidiar con lo secular, que incluso la fiesta de la dedicación que Jesús participó no estaba en la Biblia. Entonces, creo que el desafío no es si celebramos o no, sino en cómo convertimos esa celebración externa en una interna. En lugar de pelearnos por la fecha, el árbol o los regalos, deberíamos enfocar nuestra atención en lo que el documento llama la necesidad del nuevo nacimiento. Porque, honestamente, ¿de qué sirve celebrar una fiesta histórica si Cristo no ha nacido en tu corazón? Creo que podemos aprovechar esta época para inyectar el verdadero mensaje de la encarnación en medio de la cultura popular. ¿Qué piensas, Sara? Totalmente, Samuel. Fíjate que justo lo que mencionas del estudio Navidad sobre la fiesta de la dedicación que Jesús celebró y que no estaba en la Biblia, refuerza mucho esta idea de que el enfoque no ha estado tanto en la precisión formal, sino en el mensaje profundo. La natividad, o sea, el hecho de que Jesús viniera, es el corazón.
Y lo que hoy vemos como el consumismo no debería eclipsar esa oportunidad, sino más bien tomarla, por decirlo de alguna manera, para redirigir la atención hacia la necesidad del nuevo nacimiento que mencionas. Al final, la historia y la fe a veces se cruzan en formas que no son perfectamente blancas o negras. ¿Qué piensas, David? Vaya, qué interesante la perspectiva de Sara. Y fíjate, Sara, que lo que mencionas sobre la tensión histórica y la decisión pragmática de la Iglesia, mira, yo tengo que reconocer que, aunque me ha costado mucho, el punto que trajo Samuel y que también se menciona en el estudio el estudio Navidad-Natividad, sobre la fiesta de la dedicación, me ha hecho pensar. O sea, si Jesús mismo participó en una fiesta que, vamos a ver, no estaba ordenada en la Torá, sino que fue una fiesta que surgió de la historia de Israel, de la rededicación del templo, pues quizás el punto no es la precisión de la ordenanza o el origen puro de la fecha, sino la intención y lo que se celebra. El estudio creo que deja claro que la Iglesia desde el principio intentó darle un significado cristiano a algo que ya existía. Y aunque eso me sigue pareciendo arriesgado por el tema del sincretismo, como comentaba Juan, no puedo negar que la intención era poner el foco en el evento central, en la natividad, en el nacimiento de Jesús. Así que, bueno, quizás mi postura purista tiene que ceder un poco ante la realidad histórica y la libertad que, como decía María, parece haber en estas cosas. Ay, pues sí, yo es que sigo pensando que, a pesar de todo, de la historia y de lo que se haya mezclado, la Navidad, o sea, la Natividad, es una oportunidad preciosa para que el mensaje de Jesús llegue a la gente. ¿Sabes? Es como si el mundo hiciera una pausa, aunque sea para los regalos y las cenas, pero el ambiente está ahí. Y es en ese ambiente donde podemos sembrar la semillita de la esperanza, del amor verdadero. A mí me emociona pensar que, en medio de tanto ruido, alguien puede escuchar el verdadero mensaje de la natividad, del nacimiento de Jesús en su corazón. Y creo que ese es el punto central, como decía Samuel, ¿no? La necesidad del nuevo nacimiento. Yo invito a todos a que abran su corazón a esa posibilidad, más allá de las luces o de los regalos. Es el regalo más grande. Juan, ¿tú qué piensas de esta oportunidad en medio del ruido? A ver, María, yo entiendo esa parte de la oportunidad en medio del ruido, ¿no? Y sí, yo creo que al final del día, después de toda la discusión que hemos tenido y de ver un poco lo que dice el estudio, el estudio Navidad-Natividad, sobre la resignificación y todo eso, pues el punto no es tanto la fecha o si ponemos luces o no, sino lo que de verdad celebramos. Y creo que ahí sí estamos de acuerdo, ¿no? Menos compras, menos consumismo y más Jesús. Más natividad, más de ese nuevo nacimiento que mencionaba Samuel. Creo que ese es el verdadero desafío y la verdadera esperanza que podemos sacar de todo esto, más allá del sistema comercial que nos venden. Pero bueno, parece que el tiempo se nos ha hecho encima. Ha sido un gusto compartir este espacio con ustedes. Sí, qué interesante, Samuel y David y María y Juan. Yo creo que, a ver, al final de este programa, si algo podemos rescatar, y como bien nos recuerda el estudio Navidad versus Natividad, es que la discusión de la fecha, la discusión de las formas, pues es algo que ha acompañado a la Iglesia desde siempre, ¿no? Desde el principio hubo esa tensión entre lo secular y lo sagrado, como también Jesús participó en fiestas que no estaban en la Biblia, ¿no? Pero el punto, y creo que ahí es donde todos hemos coincidido, el punto central no es el 25 de diciembre, el punto central no es si ponemos un árbol o si compramos regalos, el punto central es el evento de la natividad, la encarnación de Dios. Y la pregunta que nos lanza este tiempo, más allá de la celebración externa, es si Cristo ha nacido en nuestro corazón. Yo creo que, como bien menciona el material, la natividad
es la necesidad de un nuevo nacimiento. Y creo que podemos aprovechar este tiempo, este ambiente, esta pausa que el mundo hace para inyectar ese mensaje. No pelear contra las sombras, sino mostrar la sustancia, como dice Colosenses. Y si Cristo nos dio libertad en lo sagrado, creo que tenemos libertad en estas cosas opcionales. Simplemente nuestro enfoque debe ser menos en la queja y más en la proclamación, menos en las compras y más en Jesús. Creo que es un tiempo precioso para la reconciliación, para el perdón, para recordar la inseparabilidad de la obra de Cristo, desde la cuna hasta la cruz. Ya se nos acaba el tiempo del programa, pero yo quiero invitarlos a eso, a que en esta Navidad, independientemente de cómo la celebren, la Natividad sea una realidad en su corazón. Que no sea solo una fiesta histórica, sino una experiencia personal. Querida Sara, ¿tienes algunas palabras finales para cerrar este debate? Gracias, Samuel. Yo creo que cerrando esta discusión y viendo todo lo que hemos hablado desde el estudio Navidad-Natividad, la historia, la parte comercial, la escritura, al final la historia nos muestra que la forma en que celebramos siempre ha sido cambiante, siempre ha estado en diálogo con la cultura. Pero lo que realmente permanece es el evento central, la Natividad, ese Dios que se encarna, que se hace hombre y que viene a transformar la historia. Y como lo hemos dicho, el estudio Navidad-Natividad y la escritura nos recuerdan que el énfasis no debería estar en la fecha o en las formas comerciales, sino en la necesidad de un nuevo nacimiento, en que la Natividad sea una realidad en nuestro corazón. Y creo que es un mensaje precioso para reflexionar en este tiempo. Les agradezco mucho el haber compartido este espacio conmigo. Espero que la Navidad sea una natividad real para todos.